Ok, buenos días. Sí me escucho. Bien, vamos a ver el día de hoy algo que podemos aprender. Hay muchas cosas que podemos aprender de la iglesia del primer siglo y muchas veces nos preguntamos por qué vemos en Hechos que sucedían un montón de cosas en la iglesia de los primeros años. Y a veces vemos en nuestra iglesia, ¿no? Volteamos de un lado a otro y decimos, pero ¿por qué el Señor no hace las cosas que hacía en aquel entonces, ¿no? Porque vemos que cuando hablan de la comunión, ¿no? Por ejemplo, dice que compartían todo y que tenían todas las cosas en común, ¿no? Y venimos los domingos a nuestra iglesia y como que no vemos esa comunión tan fuerte como la que ellos tenían, ¿no? O vemos también algunas veces que cuando el Señor actuaba, también había momentos en los que muchísima gente se integraba a la iglesia, ¿no? Entonces, también a veces vemos que eso no sucede en nuestros días, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy nos va a enseñar que hay cosas que la iglesia en los primeros años hacía y que creo que siempre es bueno, ¿no? Ver qué es lo que ellos hacían y aprender de ello, ¿no? Para que el Señor también trabaje en nosotros como lo hacía con ellos. Y la meditación del día de hoy dice la oración en medio de la aflicción, ¿sí? Uno de los buenos hábitos que sabemos que tenemos que cultivar como creyentes es la oración precisamente, y vemos cómo siempre cuesta trabajo, ¿no? Porque tenemos actividades de oración. Por ejemplo, aquí en Calvary Chapel las hemos cambiado un poco conforme avanza el tiempo. Y siempre vemos que los domingos, aquí somos un montón de personas, ¿no? Y llega el día de la reunión de oración, y sí, varios vienen, pero a veces nos gustaría que fuera más enfático, ¿no? O que fuera más, con mayor compromiso el tema de la oración. Y el problema es que a veces cuando pensamos en la oración, siempre estamos pensando que oramos porque tenemos necesidades, ¿no? Y hay situaciones, hay circunstancias en nuestra vida que a lo mejor nos orillan a sentirnos con miedo, a sentirnos desprotegidos, a sentirnos a sentirnos mal, y eso también nos recuerda que tenemos que orar, ¿sí? Y no digo que esté mal que oremos cuando nos sentimos mal o cuando tenemos miedo, pero el problema es que a veces cuando oramos porque tenemos miedo o porque las cosas no salen bien, incluso en esos momentos tampoco oramos como debería de ser, ¿sí? Hoy vamos a leer en Hechos capítulo 4, de los versículos 23 al 31. Yo los traigo aquí y ahorita los vamos a leer. Y si tú has leído el libro de Hechos, habrás notado que hay muchos relatos, ¿no? De qué era lo que estaban haciendo estos hermanos en los primeros años de la iglesia. Y antes de leer estos versículos, vamos a ver qué estaba pasando alrededor de lo que vamos a leer hoy, ¿sí? Y es una historia muy curiosa, muy interesante, porque unos versículos antes, más específico, en el capítulo 3 del libro de Hechos, está hablando del primer milagro que hicieron los apóstoles, en específico Pedro y Juan, ¿sí? Dice que la Biblia que Pedro y Juan iban hacia el templo en Jerusalén, y cuando iban ya cerca de una de las entradas del templo, la Biblia es muy específica y nos dice que era una puerta que le llamaban la Hermosa, ¿sí? Entonces, dice que Pedro y Juan iban caminando, y cuando llegaron a la puerta de este lugar, del templo, encontraron que había un hombre que era cojo, y era cojo desde que, de nacimiento, ¿sí? Entonces, este cojo, cuando ve que pasa Pedro y Juan, al igual que pasaban muchas otras personas, les pide limosna, les pide una moneda, ¿sí? Entonces, Pedro y Juan, al ver al cojo, pues ellos no eran característicos por ser muy ricos, ¿verdad? Pero ellos tenían algo
que le podía ser incluso más útil a este hombre, ¿sí? Entonces, cuando el cojo los ve y les estira la mano para recibir algo de ellos le contestan que no tenían dinero, no tenían monedas que darle a este hombre, pero tenían algo que era más importante, algo más valioso, ¿sí? Entonces se registra el primer milagro de los apóstoles en la Biblia y este hombre empieza a caminar, ¿no? Sí, dice que lo tomaron al cojo, lo ayudaron a levantarse y que cuando se puso en pie, sus tobillos, sus rodillas se enderezaron, se fortalecieron y este hombre pudo caminar, ¿sí? Y eso no fue algo escondido, sino que fue en un lugar donde mucha gente estaba pasando y muchas personas fueron testigos de este milagro que acababa de suceder. Pero, al igual que como pasaba con el Señor Jesús, cuando las personas importantes del templo y de las autoridades de ese entonces, pues no les gustó que Pedro y Juan estuvieran haciendo milagros y que estuvieran hablando en el nombre del Señor Jesús, porque pues iba en contra, ¿no?, a lo que ellos creían. Entonces tomaron a Pedro y a Juan, los encarcelaron y buscaron ahí maneras ¿cómo se dice?, de maltratarlos, de hacerlos sentir mal, con el objetivo de detener que ellos siguieran hablando del Señor Jesús, ¿sí? Ellos, al no poder encontrarles nada malo, los soltaron, pero Pedro y Juan pues tuvieron ahí un momento complicado, ¿no? Estuvieron encarcelados, los estaban acusando de muchas cosas y pues no fue un momento tan grato para ellos. Y aquí es donde entramos al versículo 23, que lo vamos a leer. Si traes tu Biblia, te recomiendo que la abramos. Normalmente la traemos escrita, pero siempre es bueno que carguemos nuestra Biblia. Entonces vamos a leer en Hechos, capítulo 4, versículo 23. Yo lo leo en Reina Valera y dice: y puestos en libertad, se refiere a Pedro y a Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí tenemos la primera lección de cómo debemos atravesar nuestras aflicciones, ¿sí? Porque cuando estamos en un momento difícil, siempre buscamos a alguien que nos comprenda, alguien que nos escuche, alguien que nos consuele por las cosas que estamos viviendo. Y a veces buscamos en todos lados, menos en la iglesia, ¿verdad? Y vamos con el amigo, vamos con la prima, vamos con el vecino, vamos con todo el mundo y no buscamos a quien verdaderamente puede entender las cosas difíciles que estamos viviendo. Dice que ellos vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes. Y aquí podemos encontrar la primera lección de cómo debemos llevar las cargas, ¿no? También leemos en la Biblia que debemos llevar las cargas los unos de los otros, pero cuando leemos que llevamos las cargas los unos de los otros, más bien nos gusta que los demás lleven nuestras cargas y que nosotros no llevemos cargas, ¿verdad? Eso no es como funciona, sino que podemos ver en el primer versículo esa comunión, esa unión que estos hermanos tenían y que eran capaces o tenían esa empatía de poder consolar y de poder también acompañar a las personas que estaban tristes. Y aquí empieza algo curioso, porque imagínate eso, imagínate que hoy llegabas aquí al templo y resulta que 2, 3 hermanos que nos ayudan aquí al servicio llegan diciendo: no, pues ¿sabes qué? Es que anoche vinieron a mi casa, me sacaron de mi casa y me encarcelaron porque estábamos trabajando para el Señor. Yo sé que esas cosas casi no suceden aquí en México, tenemos esa libertad de hacer lo que hacemos, pero quiero que lo pensemos de esta manera. Imagínate que hoy llegaste, que estos hermanos seguramente vienen a lo mejor con la ropa rasgada, no sé, a lo mejor golpeados, ¿no? Y ves que son los hermanos que más sirven, los hermanos que más oran, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros nos hubiéramos sentido temerosos, ¿sí? Porque ves que ya han
gente que no cree, que no concuerda con lo que nosotros creemos, están en contra de lo que nosotros hacemos. Y si hubiéramos aquí platicado en qué hacer, porque nuestros hermanos pasaron la noche encarcelados, pues yo creo que muchos de nosotros hubiéramos dicho, no, tenemos que a lo mejor suspender nuestras reuniones, ¿no? Hacerlas pues a lo mejor un poco más menos vistosas, ¿no? O a lo mejor algunos hubieran dicho, no, pues yo creo que sería bueno buscar algún abogado, ¿no? Un hermano que sea abogado, que nos ayude en esta situación, ¿sí? Y empezaríamos a buscar un montón de maneras de cómo atacar o cómo solucionar este problema. Pero esa es parte de la mentalidad que nosotros tenemos ahora como la parte de la iglesia moderna. Pero en los próximos versículos vamos a ver qué fue lo que hicieron nuestros hermanos. En el versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, es decir, cuando escucharon todo lo que vivieron esa noche Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando nuestros hermanos oraban, y me refiero a los hermanos de la primera iglesia, no tenían estas cosas de que, yo oro por tal cosa, yo oro por lo otro, ¿no? Sino que era tanta la comunión, la unión que ellos tenían. Cuando vemos que dice que tenían todas las cosas en común, aquí podemos ver que tenían todas las cosas en común, porque dice que unieron sus voces, unieron los pensamientos que ellos tenían acerca de Dios. Y la oración empieza de una manera muy interesante, ¿sí? Porque lo primero que dicen es, soberano Dios. Cuando nosotros nos pasan cosas que nos espantan o que nos afligen, siempre decimos o pensamos, ¿no?, en que nuestro Señor es nuestro Padre, en que el Señor es nuestro refugio, en que el Señor es nuestro consuelo, ¿no? Y no digo que esté precisamente mal, pero es interesante ver cómo la iglesia enfrentaba esas situaciones que ellos estaban viviendo. Empiezan diciendo soberano Dios, y cuando ellos dicen soberano Dios, sí están considerando que Dios tiene poder, que Dios los puede librar de las situaciones que ellos están viviendo, pero cuando ellos dicen soberano Dios, están recordándose a ellos mismos que no hay nadie por encima de Dios, ¿sí? Y que si bien nuestro Dios nos puede dar consuelo, nos puede dar refugio, nos puede dar aliento en nuestros corazones, ellos están recordando sobre todas esas cosas que sobre Dios no hay nadie, no hay nada encima de Él, ¿sí? Y luego en la oración que ellos están elevando, primero dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En la historia ha habido muchas personas, muchos reyes, gobernantes, que el poder se les ha subido, ¿no? Y les gusta que les llamen soberanos, les gusta que les llamen su majestad o lo que sea, ¿sí? Y puede haber muchas personas que les llamen soberanos, pero aquí lo bonito para nosotros es que nuestro Dios, aparte de ser soberano, es creador. Y no hay nadie que pueda ser como nuestro Dios, que sea soberano, pero que aparte de ser soberano, es creador, dice creador de los cielos y de la tierra. Hay una cosa interesante porque lo que ellos estaban viviendo no era algo fácil, ¿sí? No, ellos estaban en un tiempo en que el cristianismo estaba naciendo, en que todos los veían mal, todos los querían matar por lo que ellos estaban haciendo, pero lo primero que ellos hacen en sus oraciones es exaltar al Señor, ¿sí? Y reconocer lo que Él es y quién es para nosotros. Luego en el versículo 25, bueno, a partir del 25, empieza
empieza diciendo que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Otra cosa que es importante cuando nosotros estamos buscando a nuestro Señor es que nosotros tenemos que también, aparte de reconocer lo que nuestro Señor es, aparte de con ello también reconocer que nosotros estamos debajo de su voluntad, es que es bueno que nosotros conozcamos las Escrituras. Lo que estos cristianos están leyendo o mencionando en esta parte es una parte del Salmo 2, que es un salmo de David, ¿sí? Por eso dicen que a través de David, que tú lo usaste como tu siervo, o lo que acabamos de leer. Y es lo que es importante también para nosotros, que es bueno para cuando estamos orando, es que nuestras oraciones también tenemos que sustentarlas con las cosas que nosotros conocemos de la palabra. Ellos estaban reconociendo que la palabra, las escrituras que ellos conocían, era inspiración de Dios, ¿sí? Y eran parte, o bueno, más bien era algo que ellos estaban mencionando para entender que no solamente nuestro Dios es soberano, sino que si bien había cosas que eran que ellos conocían por lo que ellos habían aprendido, también el Señor estaba mostrando su soberanía a través de las diferentes cosas que ellos estaban haciendo o las cosas que ellos estaban viviendo. Nuestro Dios es soberano y la confianza o el nivel en que nosotros entendemos la soberanía de nuestro Señor, también eso impacta la manera en la que nosotros interpretamos las Escrituras, ¿sí? Si nosotros leemos la palabra entendiendo la soberanía de Dios y que todas las cosas por Él son controladas y permitidas, también eso nos ayuda a entender que la soberanía de Dios a lo mejor permite ciertas cosas que pudieran parecer que son malas para nosotros, que la gente actúa a lo mejor siguiendo sus propias voluntades, pero a lo mejor ellos no entienden que aunque pareciera que ellos hacen cosas siguiendo sus propias voluntades, eso aún está debajo de la soberanía de Dios. Por eso ellos están citando el Salmo número 2 y dice en el versículo 26: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pero cuando la gente de allá afuera maquina y piensa hacer mal a las personas contra las que están, no se dan cuenta que aunque ellos están buscando hacer el mal, ellos siguen bajo la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios hace que todas las cosas se vayan alineando, se vayan entretejiendo con el propósito de mostrar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y para con el mundo, ¿sí? Porque es algo que podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Desde que el Señor formó a Adán y a Eva y al mundo, ¿sí? Y ya conoces la historia, ¿no? Pecaron, el pecado así entró a la humanidad y la historia empieza a desarrollarse, ¿no? Y podemos leer que hay un montón de cosas, ¿no? Cosas que pudieran parecer buenas y cosas que pudieran también parecer malas. Pero la soberanía del Señor es tal que las cosas, nosotros no lo vemos a primera instancia, pero el Señor con su sabiduría empieza a formar todas esas cosas de manera que se cumple su voluntad, ¿sí? Podemos ver que desde que Adán y Eva fueron creados, cómo avanza la historia y cómo llega luego Abraham y luego llega Israel y David y todo lo que nosotros ya hemos leído, hasta en el punto en el que nuestro Señor Jesús
estuvo en el punto de la historia indicado, de manera que ellos, a lo mejor, cuando estaban en contra del Señor Jesús, ellos pensaban que estaban cumpliendo su voluntad, ¿sí? Cuando escogieron a Barrabás en lugar del Señor Jesús y decían, crucifícale y no tenemos otro rey más que a César, ellos a lo mejor estaban siguiendo sus propias pasiones o sus propios deseos, pero no se daban cuenta que a través de esas pasiones que a lo mejor ellos tenían, estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que nuestro Señor Jesús muriera para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿sí? Dice que la salvación ya no era solamente para los judíos, sino que también ahora es para todos los gentiles, es decir, para todos los que no somos de Israel, ¿sí? Y esa soberanía de Dios nos muestra cómo estas acciones que se van ejecutando y que pareciera que no son parte del plan de Dios, el Señor aún así las permite dentro de su soberanía, para que nosotros podamos también ver cómo se cumple la voluntad de nuestro Señor. En el versículo siguiente, que es vamos a volver a leer el 27, porque dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Están haciendo referencia también y recordando que estas mismas personas que habían tomado a Pedro y a Juan eran las mismas que habían crucificado al Señor, ¿sí? Y dice, a quien ungiste, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Luego dice, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿sí? Espero que la idea que tengo en mi mente pueda ser transmitida de manera clara, porque la gente que aparentemente tiene poder en este mundo, ellos siguen sus propios intereses, ¿sí? No siguen el interés del bien común o lo que sea, ¿no? Sino que con las capacidades económicas, humanas que ellos tienen, pues siempre maquinan o planean cosas con el objetivo de tener un beneficio propio. Y nosotros, que nada más somos espectadores, ¿no?, de todo lo que sucede en el mundo, pudiéramos pensar que no hay manera humana o no hay manera posible en que esas cosas se alineen con lo que el Señor está permitiendo. Pero en el versículo que acabamos de leer, dice, para hacer cuanto tu mano, es decir, la mano de Dios y tu consejo, habían antes determinado que sucediera. En pocas palabras, las cosas que nosotros planeamos cuando queremos hacerle daño a alguien, o las cosas que otros planean cuando nos quieren hacer daño a nosotros, no van a sobrepasar lo que la voluntad y la soberanía de Dios permite, ¿sí? Dice en este versículo que Dios ya tiene predeterminado lo que va a suceder, que el Señor ya tiene como un plan en donde Él va permitiendo qué cosas sí suceden, qué cosas no suceden, y que eso se ajusta a los planes que el Señor tiene para con nosotros. Decíamos que desde un inicio de la humanidad hasta cuando el Señor Jesús muere, todas esas cosas se fueron formando el camino o fueron permitiendo que las cosas se fueran dando para este plan de salvación que Dios tenía, ¿sí? Porque podemos leer que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y el Señor todavía tiene planes para su iglesia, para este mundo, y eso también nos involucra a nosotros. Entonces, es bien interesante cómo la iglesia del primer siglo reaccionaba frente a las aflicciones, ¿sí? Porque Pedro y Juan habían pasado una mala noche donde los habían amenazado, los habían ofendido acerca de lo que ellos estaban haciendo, de hablar en el nombre del Señor Jesús. Pero la iglesia, en lugar de orar para que cambien a los gobernantes, o de orar para que las leyes cambien, o de orar para que, no sé, cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, la oración de estos creyentes del primer siglo era diferente. En el versículo 29 dice, y ahora, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sí? Ellos no están orando, Señor, por favor, quita estas situaciones que nos están aquejando. ¿Sí? Ellos, de toda su oración, muy gran parte de ello, están orando, alabando al Señor, ¿sí? Reconociendo lo que el Señor hace. Y nada más el versículo 29 es donde dice, Señor, como parafraseando, ¿no? Diciendo, Señor, pues ya sabes, ¿no? Lo que pasó ayer, y nada más te pedimos, Señor, que nos des más ánimo para hablar tu palabra. Era precisamente por eso que Pedro y Juan habían sido encarcelados, ¿sí? Y estos hermanos, porque pues sí son hermanos nuestros, están orando para que el Señor les dé más ánimo para que sigan orando, ¿sí? Cuando vemos lo que la iglesia entendía y lo que la primera iglesia decía cuando ellos estaban orando y cuando ellos se reunían, no se parece a veces tanto a las oraciones que nosotros hacemos o a las cosas que decimos entre nosotros. Porque estos cuates hasta por algo decían que a lo mejor decían que estaban locos, ¿no? Porque los acababan de encarcelar y ellos ya están orando para que el Señor les dé más ánimo para que puedan seguir hablando de la palabra, ¿sí? Pero era porque ellos habían entendido cuál era el carácter del Señor y que no importa el poder que tenían esas personas, como los sacerdotes, los gobernantes, eso no importaba, porque ellos habían entendido que encima de todas estas personas y del poder que ellos tenían, estaba el Señor, ¿sí? Y nada se salía de sus planes, de lo que Él ya tenía para sus vidas. Y bueno, el versículo 29 lo vuelvo a leer y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, que con todo ánimo, hablen tu palabra, es decir, hablen del evangelio, del mensaje de salvación. Y el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Déjenme dar un trago. Las amenazas que estaban recibiendo los creyentes podrían parecer un obstáculo, ¿sí?, para la propagación de la iglesia, del mensaje de Dios, y sin duda lo eran, porque siempre sabemos que el mundo y Satanás están en contra de lo que nosotros hacemos. Y no sé si tú lo has visto, pero siempre que más buscamos al Señor, siempre que servimos y estamos buscando ser útiles para nuestro Señor, siempre hay algo que nos bloquea, ¿sí? Algo sale mal, no sé, a lo mejor ya chocaste o ya tuviste un problema en el trabajo, no sé, pueden pasar muchas cosas. Y a veces yo creo que eso no es coincidencia, ¿sí? Porque el Señor mismo nos lo dijo. Y si nuestro Señor fue rechazado, si nuestro Señor fue menospreciado por este mundo, pues yo creo que para nosotros no nos puede esperar algo mejor de lo que le pasaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero la oración que estos hermanos estaban haciendo, no sé, cuando yo lo estaba leyendo decía, qué cosa, ¿no? Porque cuando nosotros venimos a las reuniones de oración y todas nuestras oraciones se basan en que, Señor, soluciona este problema, Señor, quita esta dificultad, Señor, el otro, ¿sí? Eso no se parece a las oraciones que nuestros hermanos del primer siglo estaban haciendo para el consuelo que ellos estaban buscando en el Señor. Y parte también de lo que ellos están aprendiendo cuando ellos están orando es que cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nosotros le predicamos a los que están alrededor de nosotros, nosotros también vamos a poder ver
lo que decía en ese último versículo que leímos, ¿sí? Que la mano del Señor se extiende, que se manifiesta, y podemos ver cómo el Señor cambia vidas, cómo el Señor soluciona cosas que a veces parecen difíciles o imposibles para nosotros, ¿sí? Pero ellos entienden que cuando la iglesia predica el Evangelio, también la iglesia puede ver cómo la mano del Señor actúa. Y el último versículo, que es el número 31, es aquí donde entramos como a la parte final de esta lectura, que es corta, pero hay algo muy interesante en ella. El versículo 31 dice: cuando hubieron orado, es decir, ya todos habían terminado de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo sé que aquí en Querétaro casi no tiembla, bueno, más bien no tiembla, ¿verdad? Muchos que venimos de otros lugares donde sí tiembla, luego la gente que vive aquí dice que sí siente los temblores. La verdad yo no he sentido ninguno aquí. Y dice, y no sabemos si tal cual la ciudad tembló, pero muchos creen que cuando dice que el lugar donde estaban tembló, se refiere nada más al lugar donde ellos estaban reunidos, ¿sí? Hubiera sido bien raro, ¿no? Porque imagínate que tú sales, ¿no? Bien espantado porque tembló, y la gente así como si nada, ¿no? Porque dice la Biblia que el lugar donde ellos estaban había temblado. Pero lo más importante, o lo que más me llamó la atención, es lo que dice después. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, es decir, con ánimo, con valentía, la palabra de Dios. Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la llenura del Espíritu. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu, yo al menos pienso en dos. Esos no los traigo porque quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando yo era más chico y leía este versículo, como que no entendía y decía, ¿por qué compara el vino o una bebida alcohólica con la llenura del Espíritu, ¿no? Porque cuando consumes demasiado vino o en exceso bebidas alcohólicas, pierdes el control de tu cuerpo y de tu mente, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué? No entendía a qué se refería este versículo, ¿no? Pero luego aprendí que esta comparación se debe a que cuando alguien se emborracha, pierdes el control precisamente de tus acciones, de lo que dices, de lo que piensas, ¿no? Y ya no te controlas tú, sino que te controla el alcohol, ¿no? Por eso muchos dicen, es que con alcohol bailo mejor, ¿no? O dicen, no, es que con alcohol hablo más, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente pierdes el control de lo que tú estás haciendo, o más bien cedes el control de tu cuerpo al alcohol, ¿sí? Pero dice en este versículo, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿sí? O sea, en lugar de ceder el control de tus acciones y de tu vida al alcohol, se lo tenemos que ceder con esa idea al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso dice que lo que vivimos, también en Gálatas dice, ¿no? Lo que vivimos en la carne, ya no lo vivimos en la carne, sino que lo vivimos en la fe. ¿Por qué? Porque estamos cediendo nuestros deseos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo
a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay otro versículo que también quiero que leamos, que está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Este es uno de los más conocidos de la Biblia, que son los frutos del Espíritu, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando el Espíritu me llena, cuando yo le cedo el control de mi vida al Espíritu? Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La oración que hicieron los hermanos, de lo que leímos en Hechos, ellos no estaban pidiendo por llenura del Espíritu, ¿sí? En ningún momento de los versículos que leímos, ellos decían algo así como, Señor, que tu Espíritu venga, o Señor, que tu Espíritu baje hacia nosotros. No, ellos no en ningún momento lo mencionaron. Pero lo que sí estaban haciendo estos hermanos es que estaban pidiendo algo que se alinea a la voluntad de Dios, ¿sí? Que era más valentía, más ánimo por hablar su palabra. En conclusión, cuando nuestras oraciones se alinean con lo que el Señor, con la voluntad de Dios, el Señor nos va a llenar de su Espíritu. Y si nosotros nos llenamos de su Espíritu, ya no vamos a ceder el control de nuestra vida a las cosas que nosotros queremos, a las cosas que nosotros deseamos, sino que nuestra vida y todo lo que hay dentro de nosotros se va también a alinear conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y si nosotros oramos de manera correcta, y no estoy diciendo que lo hagamos precisamente mal, pero creo que lo podemos todavía mejorar, y si nosotros lo hacemos de esa manera, el Señor va a permitir que su Espíritu nos llene y que nosotros también podamos hacer lo que el Señor también tiene para nosotros. En Hechos lo resume de una manera muy clara, que es el último versículo, el 31, que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esto es algo que nos compete a todos los creyentes, ¿sí? Porque estamos en nuestro día a día, ¿no? A lo mejor trabajando, con nuestra familia, en donde sea, pero se nos olvida que nuestra tarea más importante es lo que estaban pidiendo nuestros hermanos del primer siglo, que es hablar con denuedo, es decir, con valentía, con entusiasmo, la palabra de Dios. Y a lo mejor nunca lo vamos a, bueno, no nunca, pero no lo podemos estar haciendo siempre como predicando, ¿sí? Con palabras, pero nosotros también podemos predicar con nuestra vida, con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y no me refiero a que seamos unos así que no le habla a nadie porque no sea que vaya yo a hacer algo malo, o no tengo amigos porque no sea que me conozcan, ¿verdad? Y ya sé cómo soy, sino que tenemos que permitir que el Señor llene nuestra vida, nuestro cuerpo con su Espíritu. Y así nosotros también vamos a poder hablarle a los otros, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y es algo que al menos creo que podemos aprender el día de hoy de la iglesia del primer siglo, porque ellos no oraban como oramos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios de una manera diferente a la que nosotros le conocemos. Y creo que nos falta para que nosotros podamos ser como era la primera iglesia, porque cuando podemos verlo ahora, ¿no? Ellos están en un momento de miedo, en un momento de incertidumbre, y lo primero que hacen es, Señor,
danos valentía para hablar tu palabra, ¿sí? Entonces, espero que esa sea nuestra oración también, ¿sí? Vemos que, bueno, ahora ya no está mucho lo de pandemia, ¿no? Pero ahora hay crisis económicas, hay guerras, hay delincuencia, hay un montón de cosas, ¿sí? Que nos pueden dar miedo. Y no, a lo mejor ya no es como antes, ¿no? Que era así marcado contra los cristianos, pero son cosas que nos afectan y cosas que nos dan incertidumbre de lo que va a pasar en un futuro. Pero por eso está bien interesante, bien, ¿cómo decirlo? Muy, muy padre, ¿no? La oración de nuestros hermanos, porque cuando están en esa situación, primero, reconocen la soberanía de Dios. Segundo, entienden que aunque pasan cosas que están fuera de nuestro control, eso no se sale del control del Señor. Y por último, piden valor para seguir adelante, ¿sí? No piden refugio para esconderse, no piden otro lugar, ¿no? Para vivir y huir de ese lugar donde ellos estaban mal, sino que piden denuedo. Y cuando el Señor escucha esta oración, los llena con su espíritu. Podemos nosotros también orar por la llenura del Espíritu, pero tenemos, hermanos, que hacerlo con conciencia y no decirlo así nada más de, Señor, por favor, llénanos con tu Espíritu, amén. No, ¿verdad? Sino que eso involucra que tenemos que ceder lo que nosotros hacemos, ceder nuestra voluntad ante la voluntad del Espíritu, y vamos a ver que las cosas van a empezar a cambiar, ¿sí? No van a ser como nuestra carne o nuestra parte humana quiere, porque eso muy rara vez se alinea con lo que el Señor planea, pero vamos a ver que esa voluntad y esa soberanía de Dios también es buena para con nosotros. Y no solamente es buena para con nosotros, sino que esa voluntad del Señor va más allá de los beneficios que puede traer para nuestra vida, porque no somos, bueno, lamento decírtelo, pero no somos el centro de la voluntad de Dios ni de los planes del Señor, ¿sí? El Señor nos usa para cumplir su voluntad, ¿sí? Y si es su voluntad, eso significa que eso no va a girar alrededor de nosotros. Pero cuando el Señor nos llena y cuando el Señor nos cambia nuestra forma de pensar, vamos a encontrar también gozo en eso. Y es algo como lo que dice Santiago, ¿no? En uno de sus primeros capítulos, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las pruebas, tenemos que tomarlas con alegría. Y vamos a parecer locos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a alegrarnos y pedir cosas que pudieran ser contraproducentes? Pero es parte de lo que el Señor también quiere para su iglesia y que se alinea otra vez con su voluntad, ¿sí? Vamos a orar. Señor y amado Padre, te agradecemos, Padre, porque podemos adorarte, Señor, podemos reconocer que eres soberano y que eres Rey de Reyes, Señor, pero Padre, también te agradecemos porque aún en los momentos difíciles, Señor, nos enseñas que hay que tener la mente en claro, Señor, y que, Señor, también a lo mejor tu soberanía pudiera parecer en ciertos momentos que no es buena o que se ha faltado, Padre, pero, Señor, podemos entender y aprender, Señor, de la iglesia de los primeros años, que aunque eso pareciera, Señor, tu voluntad sigue siendo encima de todo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des también a nosotros el denuedo para poder hablar tu palabra y que no nos dé temor, Señor, lo que las personas o que el humano nos pueda hacer, Señor, sino que lo que nosotros hacemos no es para agradarlos a ellos, sino que lo que hacemos, Padre, es para agradarte a ti y cumplir con tu voluntad. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos puede llenar y que nos puede dar valentía, Señor, y te rogamos, Padre, para que a nosotros aquí también nos puedas llenar con tu Espíritu, para que, Señor, a lo mejor no vamos a perder el miedo, pero sí, Señor, vamos a estar seguros de que lo que hacemos, Señor, es lo correcto. Gracias, Padre, por tu palabra y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.